Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 44. Misión Bestia. Disturbio demoníaco, parte 6. El poder es un estado binario de consumo donde el universo se divide entre quienes comen y quienes son comidos. En el inframundo esto suele permanecer oculto tras maniobras políticas y contratos demoníacos, pero la llegada de un verdadero glotón ha acabado con la civilidad. La atmósfera sufre un cambio químico a medida que el oxígeno es reemplazado por una presión invisible que hace que cada respiración parezca plomo incandescente. Es un recordatorio visceral de que el mundo es solo un conjunto de carne y energía a la espera de una boca lo suficientemente grande como para reclamarlo. Draco jadea, sus ojos rojos se abren de golpe mientras sus pulmones luchan contra el repentino vacío. El mundo da vueltas, o mejor dicho, el suelo bajo sus pies se derrite bajo la intensa presión de la atmósfera. Su vestido rojo está manchado con el hollín gris de la ciudad. Siente un lado de su cabeza como si le hubiera golpeado una montaña al derrumbarse, y su visión es una mancha caótica de rojo y gris. Durante varios segundos, el mundo es un vacío sordo donde el único sonido es el latido de su propio corazón contra sus costillas. Ella siente una mano pequeña y suave presionando su hombro, irradiando una calidez familiar. Tiamat flota a centímetros de su rostro. Sus cuernos proyectan una silueta que oculta los escombros ardientes que caen del cielo. Las manos de la madre primordial se ciernen inseguras, queriendo tocar, pero temiendo romperse. Bajar. Draco aparta a Tiamat con su brazo derecho dracónico, arrastrándose hacia atrás sobre los escombros vitrificados. Ella ignora la punzada de vergüenza que punza su orgullo. Se niega a reconocer que la madre primordial acaba de protegerla de una explosión que vaporizó manzanas de la ciudad. La bestia de la depravación no necesita mimos, y menos de una madre cuyo amor la ahoga como la marea caótica. Se pone de pie, tambaleándose, sacudiéndose el polvo del vestido, e intenta arrogancia, pero las palabras se le ahogan en la garganta. Tiamat no discute, en cambio, señala con una pequeña mano al cielo. Draco mira hacia arriba y se queda sin aliento. El sol artificial que ilumina el inframundo ha desaparecido. En su lugar hay un techo de carne retorcida y aceitosa. Una sombra tan enorme que se extiende de un horizonte a otro. Samael ya ha descartado las leyes de conservación de la masa. El devorador de dragones ha completado su metamorfosis, ahora una monstruosidad de 300 metros que crece a cada segundo. Una cabeza que ya no es un rostro, sino una flor de mandíbulas, mandíbula dentro de mandíbula dentro de mandíbula, que se abre a una garganta que parece un túnel hacia un vacío sin estrellas. Escamas gigantescas, del tamaño de edificios de oficinas, se agrietan y se desprenden de su flanco en expansión, impactando contra la ciudad en ruinas como meteoritos iridiscentes. En el instante en que tocan el suelo, la carne cruda bajo la piel mudada se endurece al instante, se expande y duplica el volumen de la criatura. Es una metamorfosis violenta y agonizante que sacude los cimientos de toda la dimensión. 6 alas primarias se despliegan en un entramado a través del cielo, la criatura se agita en el aire, su cola azota las nubes de polvo mientras busca más del infinito que ya ha comenzado a digerir. Oye, una pequeña advertencia la próxima vez que decidas alimentar a la vida silvestre. El suelo cerca de los pies de Draco se abulta y revienta como una ampolla reventada. Angra se arrastra fuera del lodo de sombras, con el torso cubierto de laceraciones recientes y cortes sangrantes que crujen y sisean y que ya se están uniendo con humo negro. Hombre, eso sí que dolió. Odio trabajar horas extras. Sostiene a la chica por la espalda de su vestido gótico como si fuera una maleta. El dragón con piel de joven humano cuelga allí, parpadeando lentamente, completamente indiferente a que le hayan arrancado gran parte de su poder del pecho. ¿Estás bien, niña? ¿Te ves un poco débil?, pregunta Angra, dejándola en un trozo plano de cemento. Se alisa la falda, mirando al titán que oculta el cielo. Se lo llevó. Ahora hace ruido. Ruidoso es quedarse corto, murmura Angra, escupiendo sangre. Aprieta los ojos al percibir las huellas de las otras bestias esparcidas por la devastación. Están vivas, maltratadas, pero bien. El presidente está furioso, sin embargo. Puedo sentir el dolor de cabeza desde aquí. El aire comienza a brillar con un hermoso y brillante polvo.
Parece nieve, o quizás polvo de diamante, cayendo de las plumas desprendidas de las alas de Samael. Draco intenta atrapar un copo, pero Tiamat le aparta la mano con una velocidad que rompe la barrera del sonido. No lo toques. Si sea Tiamat. Es veneno. El polvo se asienta sobre una varilla de acero cercana. El metal cruje, brilla con una repentina oleada de poder y luego estalla violentamente, rompiéndose en pedazos. No fue destruido. Estaba sobrecargado. Como Samael no puede contener la energía infinita del dios dragón, constantemente derrama un veneno concentrado de matadragones hacia el cielo. La atmósfera misma del inframundo se ve forzada a recibir energía hasta que estalla desde adentro. Necrosis recursiva, se da cuenta Draco, palideciendo al sentir cómo sus propias reservas de maná reaccionan al polen. No puede contenerlo todo. Está derramando la infinitud en el aire. Si respiramos esto demasiado tiempo, estallaremos como globos. Cada edificio tocado por el polen comienza a ennegrecerse y pudrirse, y la piedra se convierte en una sustancia blanda y pastosa que huele a cadáver en descomposición. El veneno es tan denso que los demonios a lo lejos estallan desde adentro, incapaces de contener el deseo de poder contaminado que exhala la serpiente. Por encima de ellos, Samael ruge. Es un sonido de pura agonía y éxtasis. Su cuerpo se retuerce, las grandes uñas rojas y brillantes incrustadas en su columna vertebral se hunden más a medida que se expande a 600 metros. Su cola, un rayo de luz blanca como un látigo, se extiende a ciegas, cortando la cima de una cordillera en la distancia como si fuera papel mojado. El devorador de dragones mira hacia abajo, sus miles de ojos húmedos y sin párpados giran independientemente hasta que todos se enfocan en el grupo disperso de bestias. Más. La voz no es hablada, es una vibración que rechina los dientes en sus cráneos. Samael baja el torso mientras sus mandíbulas giran como un taladro. Su descenso empuja una columna de aire presurizado que aplasta las ruinas de Lilith hasta convertirlas en un polvo fino. Baja. Grita Angra, agarrando a la chica de nuevo y sumergiéndose de nuevo en su sombra. Dispérsense. Draco y Tiamat saltan en direcciones opuestas, evitando por poco ser molidos hasta convertirse en pasta por las filas de dientes giratorios que mastican la piedra como si fuera papel mojado. La tierra grita cuando las fauces de Samael impactan contra el lecho rocoso. Una onda expansiva de veneno se extiende, convirtiendo los escombros en una masa negra y putrefacta. La onda expansiva levanta las ruinas circundantes, suspendiendo miles de toneladas de escombros en el aire durante un instante antes de que la gravedad los recupere. Mientras Samael levanta la cabeza, sacudiéndose una nube de magma vaporizado, un rayo de luz azul le golpea el cuello. Kama tira de la cuerda de su vajra, y sus llamas azules se fusionan en una docena de flechas cristalinas. Los libera de una sola ráfaga, y los proyectiles atraviesan la atmósfera tóxica y se hunden en las escamas iridiscentes de la serpiente. Samael emite un rugido que suena como un coro de ángeles moribundos y gira su enorme cuerpo hacia ella. Unas garras fractales de múltiples golpes rasgan el espacio donde Kama estaba hace un microsegundo, golpeando el aire 1000 veces a la vez. Mantén la distancia, parásito gigante. No quiero que me dijera algo tan repulsivo como tú. Grita Kama mientras se abre paso entre un bosque de escombros. Dispara otra andanada. Las flechas no son de metal. Son conceptos cristalizados de amor, transformados en odio, que arden con un calor que ignora la durabilidad física. Impactan las escamas de Samael, detonando en brillantes destellos de rosa y oro. El devorador de dragones ruge, sus numerosos ojos giran frenéticamente para rastrear al pequeño y molesto insecto que zumba alrededor de su cabeza. Extendió el cuello hacia Kama con tanta fuerza que cortaría el viento. ¡Guau! Kama se desvía bruscamente hacia la izquierda, evitando por poco una boca del tamaño de un estadio. ¡Ayuda, zorro! Una serie de crujidos de gran calibre resuenan desde un tejado cercano. Koyanskaya está encaramada en una gárgola inclinada, con un enorme rifle antimaterial apoyado en el hombro. Sus balas malditas impactan en los ojos sin párpados de Samael, y cada disparo provoca una explosión de energía maldita. No me apresures, diosa loca de amor. La precisión lleva tiempo. Aprieta el gatillo. El retroceso cruje el suelo bajo sus talones.
La bala recorre la distancia en un instante, impactando a Samael directamente en un ojo. La bestia se estremece, con la cabeza echada hacia atrás, salpicando sangre en el aire envenenado. Abajo, en el cráter, Angra resurge de entre las sombras, depositando a la niña a salvo tras una losa de hormigón. Draco aterriza junto a él con el ceño fruncido. Tiamat desciende un segundo después mientras prepara un campo delimitado para filtrar las toxinas. Esto se está volviendo molesto, si sea Draco, viendo a Samael agitarse en el cielo, con su cuerpo creciendo para absorber el daño. Se está comiendo el concepto mismo del espacio para crecer. No podemos golpearlo hasta que muera. Es un pozo sin fondo. Está funcionando con un motor paradójico, un combustible infinito, pero un contenedor roto. Creo que si lo reventamos, todo el inframundo se convertirá en un pantano venenoso. Si lo dejamos, se comerá el planeta. Roca, encuentra un lugar duro, observa a Angra, limpiándose el hollín de la frente. Tengo la solución para tu falta de progreso. Goetia desciende tras ellos. Ignora el caos superior y se centra por completo en el marco teórico del problema. Arsalma del Salomonis podría vaporizarlo al instante. Sin embargo, la acumulación de energía mágica necesaria tomaría tiempo. Tiempo en el que esa abominación duplicaría su masa. Si su ritmo de crecimiento sigue siendo exponencial, su fuerza gravitacional destrozará esta dimensión antes de que pueda disparar. Urolga surge de una nube de polvo cercana, con la ropa hecha jirones, pero su espíritu intacto. Envuelta en rayos, levita un enorme rascacielos. Entonces nos adelantamos. Grita, lanzando el edificio contra el abdomen de Samael. El impacto es ensordecedor, pero Samael simplemente absorbe la energía cinética. Sus escamas se mueven para redirigir la fuerza. Deja de analizar y empieza a luchar, bestia primero. ¿O tienes demasiado miedo de ensuciarte las manos? Goetia ignora la burla. Continúa. Como alternativa, un solo hechizo es suficiente para despojar a esta criatura de su vida. Sin embargo, el éxito de este plan no es una certeza absoluta, ya que esta serpiente se ha atiborrado de una fuente infinita de energía. Se expande a un ritmo que supera la descomposición mágica estándar. Si he de emitir el veredicto final, debes mantenerlo en su lugar. Vuelve la mirada lentamente hacia la pequeña niña que está junto a Angra. Por primera vez, la mira de verdad. Puede ver el vacío. Él puede ver la ausencia de límite. Tú. He tolerado tu presencia demasiado tiempo. Eres la fuente de la energía que esta bestia usa para profanar este reino. Identifícate antes de que decida que también eres un enemigo del orden humano. La niña levanta la vista. Sus ojos están vacíos, pero lo contienen todo. Se señala con un dedo pálido. Soy Opis. El dragón Ouroboros. Dios dragón del infinito. El campo de batalla parece congelarse. Su nombre enfría el aire. La facción bestia adopta una actitud de hostilidad inmediata. Conocen ese nombre. Ella es la líder de la Brigada del Caos, el grupo que ha sido una constante molestia para sus operaciones. Opis. Repite Draco, abriendo mucho los ojos. La jefa de la Brigada del Caos. Esos terroristas. Tienes mucha osadía al presentarte aquí después de que tus subordinados intentaran interferir con nosotros. Dame una razón por la que no debería empalarte justo donde estás. Esa organización no ha sido una espina en su costado, pero es un grupo de insurgentes que ha estado perturbando el tenue orden que las bestias están tratando de explotar o destruir. Entonces, Angra arqueó una ceja. No parecía impresionado, pero su rostro se ensombreció. Acabamos de proteger al líder de la facción enemiga. Quizás deberíamos arrojarte a la serpiente y acabar con esto. Opis inclina la cabeza, sin inmutarse por la repentina intención de matar dirigida hacia ella. No vine a pelear con ustedes, dice simplemente. Su voz es monótona, sin engaños. La brigada es ruidosa. Dejé la organización hace 7 meses. Los he estado buscando para que me ayuden. A todos ustedes. Así que entraste en una zona de guerra. ¡Qué lógica! ¿Y por qué un dios del infinito necesitaría la ayuda de quienes buscan el fin de las cosas? Pregunta Goetia, con su voz reflejando su tono monótono. Te estaba buscando, repitió Opis, señalando a los males de la humanidad reunidos. Eres fuerte.
Puedes matar al Gran Rojo. Gran Rojo. Tiamat parpadea. El nombre le suena vagamente familiar en el contexto de las mitologías de este mundo. El dios dragón de los sueños, aclara Opis. Ocupa mi hogar. Quiero que me ayudes a derrotarlo para poder regresar al vacío. Necesito que lo elimines. Angra comienza a reír. Sueños contra infinito. Ilusiones contra nada. Angra niega con la cabeza, con un tic bajo el ojo izquierdo. Oh, qué rico. Estamos en el infierno, luchando contra un error bíblico, y ahora un concepto nos pide que destruyamos a otro concepto porque alguien está haciendo demasiado ruido en el pasillo. Este mundo es un chiste. Un fallo en la velocidad de fotogramas de la realidad. En un instante, Samael se agitaba en las nubes, y al siguiente, su enorme mano arrebataba a Kama en el aire. La bestia del lapso jadea, sin aliento, mientras 300 metros de agarre necrosante le aplastan las costillas. Las llamas azules que envolvían su cuerpo titilan y se apagan ante la densidad del veneno del matadragones. Déjame ir, pegajosa virgen. Kama se esfuerza de dolor, intentando invocar su Vajra, pero Samael aprieta con más fuerza. Su pulgar, una garra del tamaño de un vagón de tren, se clava en su columna vertebral, con la intención de partir en dos el concepto de amor. Una ola de energía magenta oscura irrumpe en su cráneo. La voz de Kiara flota cerca de su oído. Sus manos forman un mudra, con una sonrisa beatífica y retorcida en su rostro. Tratar a una dama como si fuera una pelota antiestrés simplemente no funciona. Kiara inunda la mente de la serpiente con la sensación de derretirse, de fundirse con un vacío de éxtasis. Por un milisegundo, la furia insensata en los ojos de Samael se nubla de confusión. La intrusión es similar a una punzada en el cerebro. Sus 1000 ojos se ponen en blanco en un ataque de placer y dolor confusos. Su agarre se afloja lo suficiente para que Kama se libere, tosiendo y cor. Agujero del cielo, rechazar. Ella simplemente impone su ego al de él. Entonces, el infinito dentro de él se revela contra la interferencia mental. H. Grita Samael a través de la reacción psíquica. Balancea el brazo, golpeando con el revés a ambas bestias. El impacto rompe la barrera del sonido 3 veces. Kama y Kiara son lanzados a través del horizonte, chocando contra los restos de un rascacielos y derribando toda la estructura en una cascada de polvo y varillas de refuerzo. Oye, concéntrate en mí, gecko gigante. Olga se eleva como un cohete. Aplaude, y el espacio se distorsiona. Una singularidad se forma en sus palmas, la cual lanza directamente al pecho de Samael. Continuó con una columna vertical de relámpagos amarillos que impactó el cráneo de Samael, quemando las plumas aceitosas al instante. Come plomo y maldiciones, cariño. Al mismo tiempo, Koyanskaya desata una andanada de proyectiles explosivos desde un rifle antitanque conjurado, apuntando al tejido blando entre las escamas en expansión de Samael. Manténgalo concentrado, señora presidenta. Estoy obteniendo datos excelentes sobre su tasa de regeneración. Aunque necesita una crema hidratante para la caída del pelo. El agujero negro y el rayo se clavan en Samael, retorciendo su carne, mientras las balas explotan en nubes de sangre espectral. Le duele, pero no lo detiene. Está creciendo demasiado rápido. La herida del agujero negro se llena de músculo nuevo antes de que la sangre pueda siquiera tocar el suelo. Mientras la batalla ruge, Goetia permanece imperturbable. Mira Opis. No había necesidad de reconocer al dios dragón infinito como aliado o solicitante, cuando ella ya es una variable en una ecuación que él ya está resolviendo. El silencio es un lujo para quienes han terminado su trabajo, afirma Goetia en medio del fragor de la batalla sin alzar la voz. Si deseas recuperar tu hogar, deja de vagar sin sentido y observa. No necesitamos tu fuerza. Necesitamos tu ausencia de su tracto digestivo. Le da la espalda, desestimando al ser más fuerte del mundo como si fuera una niña distraída. El monstruo ha vuelto a crecer. Su longitud supera los 400 metros, y su sombra engulle el distrito. Sus ardientes ojos rojos se fijan en el titán que se agita en el cielo. He aquí la glotonería de una criatura que ha olvidado sus límites. La voz de Goetia resuena, amplificada por la magia, y llega a cada rincón del campo de batalla. Escuchen bien, males de la humanidad. Ha devorado el infinito. Ya no es la antigua serpiente veneciana.
Es un cáncer en la superficie de la realidad. Lo llamé Samael Apeiron. El veneno infinito. Tiamat mira a Goetia con el ceño fruncido. Apeiron. Draco escupe sangre, mirando la monstruosidad. Un nombre elegante para un tumor andante. ¿Y qué? ¿Lo dejamos reventar? Si permitimos que Samael Apeiron continúe con este crecimiento exponencial, su masa superará la tolerancia planetaria en 1 hora, explica Goetia. No solo destruirá el inframundo. Su presencia sobreescribirá la textura con necrosis pura. No podemos permitir que una serpiente mundial nazca de tal incompetencia. Entonces lo matamos con más fuerza, sugiere Angra, mientras hace girar una espada de sombra. Estaba imbuida de propiedades antidivinas gracias a la espada de la esfera de realidad de su recipiente. No, tonto. No puedes agotar la infinitud sustrayéndola, dice Goetia con desdén. Debemos contenerla. Su debilidad no reside en su poder, sino en las matemáticas de su expansión. Su enemigo no es el verdadero infinito. Es un ser finito que intenta desesperadamente procesar un entero infinito. Dado que su crecimiento es una secuencia matemática, las secuencias pueden truncarse. Goetia extiende sus brazos y un círculo geométrico masivo y complejo comienza a formarse en el cielo sobre Samael. Una barrera compuesta no de maná, sino de coordenadas espaciales. La paradoja de Zenón, declara Goetia. Las bestias lo miran. Goetia suspira, decepcionada por su falta de intelectualismo. Aquiles y la tortuga. La paradoja de la dicotomía. Para llegar a un destino, primero hay que recorrer la mitad de la distancia. Y para recorrer esa mitad, hay que recorrer la mitad de eso. Si el espacio es infinitamente divisible, el movimiento es imposible. La flecha nunca alcanza el objetivo, y así, hasta el infinito. Olga detiene su bombardeo y baja la mirada. ¿Vas a matarlo a golpes? Voy a obligar a su expansión a obedecer las leyes de la paradoja, dice Goetia, apretando el puño. El círculo mágico desciende, atrapando a Samael Apeiron en un cubo de luz. Por cada metro que crece, el espacio que ocupa se expandirá. Siempre crecerá para atravesar un número infinito de subdivisiones, atrapado en una asíntota. Duplicará su tamaño para siempre, pero nunca alcanzará el borde de su jaula. Una eternidad cruzando la distancia entre 0 y 1. Alrededor del titán agitado, el cubo de luz dura delimita los límites de la prisión matemática. Es un plano de la paradoja, una jaula a la espera de que giren la cerradura. La densidad del maná se comprime, pero el hechizo es pesado, lo que requirió un periodo de gestación que el campo de batalla no quiere conceder. La lógica es sólida, pero la ejecución requiere estabilización, dice Goetia. No mira a sus aliados, dando por sentado que obedecerán. Mantén a la bestia ocupada. Si rompe el perímetro antes de que comience la secuencia, todos moriremos. Un crujido atrae su atención hacia arriba. Samael Apeiron detiene su furia. Cientos de ojos sin párpados, dispersos por su piel mutante, giran en sus órbitas, todos concentrados en el grupo reunido cerca del cráter. En su mano, agarra a Vitch. La bestia amada forcejea con violencia. Su chaqueta blanca chisporrotea y se disuelve al entrar en contacto con la necrosis que resuma de sus poros. Ella le dispara a quemarropa a la palma de la mano, pero las balas simplemente se desvanecen en la carne aceitosa. Suéltame, gusano gigante. Mi pelaje no es para tu consumo. Grita Koyanskaya mientras el veneno se filtra en su piel. Le da una patada al pulgar, pero la diferencia de masa lo hace parecer un insecto luchando contra una prensa hidráulica. Samael ignora el insecto en su mano. Sus miles de ojos independientes giran al unísono, fijándose en la pequeña figura sostenida firmemente tras el brazo de Angra. Él huele el infinito. Lo quiere de vuelta. Con un rugido que vaporiza la humedad del aire a 5 kilómetros, Samael se lanza. No se molesta en lanzar a Koyanskaya. Simplemente la aprieta con más fuerza y lanza su otro puño contra el suelo, con el objetivo de aplastar a Angra y Opis. Oh, tienes que estar bromeando. Angra apretó con más fuerza a Opis y se desintegró en el suelo justo cuando el puño impactó, la onda expansiva destrozó la placa tectónica bajo la ciudad. Se recompone a 100 metros de distancia, derrapando sobre el pavimento roto. Draco y Tiamat lo flanquean de inmediato, con expresiones sombrías. Las alas de Samael se abren de golpe.
Desde las puntas de sus plumas, lanza una caótica lluvia de rayos. La mitad son luz sagrada, pura y cegadora, que abraza la retina. La otra mitad es energía demoníaca que corroe el alma. La dualidad de su existencia como ángel caído y príncipe de las tinieblas se manifiesta como una lluvia de aniquilación. Tiamat grita, un agudo grito sónico que destroza los rayos entrantes. Alza las manos, tejiendo también una barrera de barro negro y éter. La marea del caos se eleva para enfrentarse al bombardeo del cielo y el infierno. La colisión crea una explosión de color que ciega los sentidos, convirtiendo el distrito en una luz estroboscópica de destrucción. Ahora, mientras estés ciego, ordena Draco. Flexiona las piernas al lanzarse al aire. Por el aire, su brazo derecho se expande hasta alcanzar el tamaño de un pilar. Lo descarga sobre el hocico de la serpiente con la fuerza suficiente para crear una onda expansiva que levanta una nube de polvo. El golpe desvía la cabeza de Samael hacia el suelo, pero la bestia usa su serpentina mitad inferior para arremeter, azotando el cielo con su cola como un alambre al rojo vivo. Angra da un golpe con la mano en el suelo. Agarraos. El barro negro de todo el mal del mundo brota de las grietas de la calle. Forma miles de gruesos tentáculos que envuelven el cuello y el torso de Samael. La sustancia se adhiere a la cola y a las patas, y el barro negro sube por sus escamas y lo ata. Por lo general, esta maldición disolvería la mente de un héroe, mostrándole cada crimen en la historia de la humanidad hasta que se arrancara los ojos. La maldición de los pecados colectivos de la humanidad se desvanece. Samael no tiene una psique que romper. Su mente ya es un caleidoscopio roto de hambre y rabia. La maldición intenta mostrarle el infierno, pero él es el infierno. Se flexiona, y las sombras se quiebran como ramas secas. El contragolpe golpea a Angra, provocándole una punzada de dolor en el cuerpo. TCH. No tengo cerebro que pudrir. Ya me lo imaginaba, escupe Angra. Plan B le llevan la pelea. Draco, Angra y Tiamat trepan por el costado del lomo de la serpiente mientras intenta levantarse. Caen de golpe sobre su espalda, clavándose los talones en las escamas móviles del tamaño de una montaña. Angra se teletransporta desde su sombra justo detrás de ellos, depositando a Opis en un pequeño recoveco entre dos púas dorsales. Quédate quieto. No te alejes. La superficie de Samael es un planeta hostil. El suelo bajo sus pies se agita y palpita. De repente, al llegar a la mitad de su columna vertebral, las escamas se abren con un sonido desgarrador. De la carne cruda, cientos de serpientes emergen. Réplicas en miniatura de Samael, cada una rebosante del veneno concentrado del matadragones. Insecto. Ruge Draco, con el brazo derecho hinchado y musculoso mientras blande sus garras, decapitando 3 serpientes en un solo movimiento. Pero mientras la sangre la salpica, grita. El líquido sisea contra sus escamas rojas, quemándola como ácido a través del papel de seda. ¡Pay! Quema. El veneno le quitó la fuerza de las extremidades. Siente las piernas derritiéndose. A Tiamat no le va mejor. Atacó a un grupo de serpientes con fuego, pero la explosión resultante la empapó en sangre tóxica. Retrocedió tambaleándose, agarrándose la cara. La proximidad de la maldición matadragones fue un golpe directo a su esencia primordial. Angra decapita a las serpientes emergentes antes de que puedan morder. Taurich y Sarich se convirtieron en un abanico protector. Él corta a una serpiente que se abalanza, deteniendo la mordedura venenosa de otra. La sangre salpica su pecho desnudo y su ropa, chisporroteando contra su piel, pero no flaquea. No es un dragón. Es solo un receptáculo del mal, y el veneno es solo otro sabor de la mala suerte. Atrás. Grita Angra, pateando a una serpiente en la mandíbula y decapitándola con un feroz tajo. Ustedes dos son blancos fáciles aquí arriba. Yo me encargo del control de plagas. Es un torbellino de violencia, una mancha de vendas negras y acero dentado. Aniquila el ejército de serpientes que brotan de la columna vertebral de Samael. Es la bestia más débil, pero aquí, cubierto de la sangre de un asesino de dioses, es lo único que se interpone entre las damas dragón y una muerte desastrosa. Él patea una serpiente y apuñala a Sarich en un espacio entre las escamas, para mantener el equilibrio mientras Samael comienza a rodar su enorme cuerpo. Date prisa con ese hechizo, Goetia.
Grita Angra al cielo mientras pisotea la cabeza de una serpiente, convirtiéndola en una pasta. No puedo seguir cortando el césped eternamente. El puño que aprieta a Koyanskaya de repente se ilumina de blanco, y la temperatura en su interior desciende a 0 en un nanosegundo. La carne entre los dedos se vuelve quebradiza, agrietándose como porcelana, y 3 mechones de cabello rosado salen volando en la niebla, que luego se encienden en un fuego azul sintoísta. Un rugido que rivaliza con el del titán surge del centro del puño mientras una gigantesca hidra azul de 9 cabezas, una de las bestias del cinturón perdido, emerge. La hidra se expande violentamente, y sus cabezas desgarran la mano de Samael Apeiron en metralla helada. La mano de la serpiente se desintegra en una nube de sangre congelada y fragmentos de hueso. Koyanskaya cae en caída libre desde la extremidad detonada, alisando su bufanda rosa en el aire mientras la hidra ocupa el muñón en regeneración. Aterriza sobre una losa flotante de hormigón, tosiendo mientras la necrosis intenta devorar su traje. Contrato rescindido por riesgos laborales. Le grita Koyanskaya a la serpiente, con sus ojos dorados brillando con malicia vengativa. La próxima vez, cobraré más por el contacto físico. E inmediatamente comienza a recargar un rifle de alto calibre con balas con punta maldita. Sobre ella, 2 cuernos plateados flotan alrededor de su cabeza, conduciendo un torrente de energía cósmica. La gravedad se distorsiona alrededor del cuello de Samael, inmovilizando a la bestia en crecimiento. Levanta la mano y un sol en miniatura se forma entre sus cuernos plateados flotantes. El calor es tan intenso que el suelo bajo ella se convierte en vidrio. Eres pesado, gusano insolente. Grita Volga. Abre la boca y un rayo de calor estelar concentrado se dispara hacia abajo, perforando el hombro de Samael y haciendo hervir la sangre negra al instante. Arde bajo la mirada del presidente. Kama se teletransporta a la herida que Volga abrió, con Bajra al límite. El amor pesa, ¿verdad? Susurra. Dispara una flecha hecha de caña de azúcar concentrada y llama azul. Esta impacta el músculo expuesto, detonando una carga mental en el sistema nervioso de la bestia. Samael Apeiron se contrae, su expansión se detiene por un microsegundo. Una vez más, el infinito en su interior se revela contra el dolor. Abre la garganta y desata un rugido. La onda sónica pulveriza al instante la arquitectura restante de Lilith. Y lo más importante, la vibración destroza la concentración de Goetia. El intrincado cubo geométrico de luz que parpadea alrededor de la serpiente se rompe en chispas inofensivas. TCH. El cálculo, si sea Goetia, con los ojos ardiendo de rabia fría mientras observa cómo el cubo se disuelve. Liberado del bloqueo espacial, Samael Apeiron ignora los mosquitos que zumban a su alrededor. Extiende sus 6 alas, que ahora abarcan casi 1 kilómetro, y se lanza hacia los sectores poblados del inframundo. La fuerza del latido descendente crea 2 cráteres enormes donde el aire se comprimió contra la tierra. El mero desplazamiento del aire al alzar el vuelo hace que Volga y Kama vuelen por el cielo como muñecos de trapo. A su espalda, Angra, Tiamat y Draco hunden sus armas en sus escamas para evitar ser lanzados a la estratosfera. Al volar, su cuerpo duplica su tamaño. Su cola serpenteante es ahora lo suficientemente larga como para rodear una cordillera entera. Deja a su paso un rastro de polen brillante y venenoso que derrite las nubes en lluvia negra. La serpiente se estrella contra la frontera del territorio Gremori, la serpiente del tamaño de Godzilla proyecta una sombra sobre las exuberantes tierras del diablo, su sola presencia hace que la flora se marchite y se pudra. Su cuerpo aplastó una cordillera con solo aterrizar sobre ella. La necrosis emana de él en una espesa niebla púrpura, derritiendo los bosques y convirtiendo los ríos en lodo. Los demonios de bajo rango gritan mientras observan al devorador del cielo acercarse, sus mandíbulas se abren para revelar una garganta que parece una noche sin estrellas. 4 círculos mágicos, con las crestas de los grandes satanes, se manifiestan en el cielo sobre la catástrofe para hacer frente a la amenaza. Aparecen Sirsech Lucifer, Serafal Leviatán, Falbium Asmodeus y Ajuca Belzebub. La confusión y el horror los invaden al contemplar la magnitud de la amenaza. ¿Qué demonios es eso? Grita Serafal. No espera respuesta. La atmósfera alrededor de Samael se convierte en un glaciar gigantesco. Celsius Cross Triguger. La tierra bajo Samael Apeiron brilla blanca.
La atmósfera se congela al instante, y un glaciar del tamaño de un continente surge del suelo para envolver la parte inferior del cuerpo de la serpiente en hielo divino. La temperatura desciende tanto que el tiempo mismo parece ralentizarse dentro de los cristales. Samael Apeiron ni siquiera mira hacia abajo. Flexiona la cola. El hielo de cero absoluto se rompe como vidrio barato, y los fragmentos caen como granizo letal. Ha vuelto a duplicar su tamaño. Mi hielo ni siquiera lo detuvo. Se afaljadea, retrocediendo mientras una enorme garra atraviesa el espacio que acababa de ocupar. Los ojos de Ajuka brillan mientras Fórmula Kankara empieza a procesar al monstruo. Las ecuaciones se enredan en sus manos. ¿Qué demonios? Las variables cambian demasiado rápido. Sirsex, su masa aumenta a un ritmo que ignora la conservación de la energía. No encuentro un punto fijo para reescribir. Sirsex vuela directo al pecho de la serpiente, desatando la ruina de la extinta. Docenas de esferas de aniquilación bombardean a Samael, devorando enormes trozos de carne y borrando escamas, músculos y huesos de la existencia. Los ataques impactan. Agujeros del tamaño de estadios aparecen en el torso de Samael. Pero antes de que los satanes puedan celebrar, la carne burbujea y brota. Los agujeros se llenan al instante, y el nuevo tejido crece más que antes. El ataque solo lo aceleró el crecimiento. Formación defensiva. Rugió Falbium, colocándose frente al grupo mientras Samael giraba la cabeza, con la garganta brillante. La defensa absoluta de Falbium era una barrera diseñada para repeler cualquier ataque. Samael exhala un torrente de polen brillante y veneno líquido. El torrente impacta la barrera de Falbium. La defensa resiste un segundo, luego el polen le concede a la barrera un deseo de ser más fuerte, sobrepasando su capacidad hasta que se rompe por dentro. Falbium sale despedido hacia atrás, y su armadura humea. El ataque evadió el reflejo al sobrecargar su capacidad de maná. Por cada metro cúbico que Sirsex borra, a Samael le crecen 2 más. La serpiente blande una sola garra, pero como su tamaño se expande en pleno movimiento, los satanes reciben 1000 garras diferentes desde 1000 ángulos distintos simultáneamente. El impacto 1000 veces mayor se estrella contra otra barrera, y el sonido de la colisión resuena en todo el inframundo como un martillo sobre un yunque. Pero es demasiado pesado para Falbium. No puede reflejar tanto impulso cuando es como intentar detener la caída de la luna. La cabeza de la serpiente tapa el cielo mientras se cierne sobre nosotros. Es una montaña que respira, un desastre que devora el espacio. A Samael Apeiron no le importan. Para él, solo son más combustible para la infinitud que no puede contener. Abre la boca y exhala una nube brillante de polen venenoso directamente hacia ellos. Dispérsense. Ordena Sirsex, pero el polen ya está por todas partes, convirtiendo el aire en una sopa dorada de muerte. Sirsex enciende una esfera de destrucción carmesí en cada mano y las lanza hacia la nube dorada. El polen se vaporiza al contacto, pero el volumen de la niebla es demasiado grande. Los satans vuelan más alto sobre la frontera donde los exuberantes bosques de las tierras Gremori se encuentran con los picos helados del territorio Citri. Los árboles se están derritiendo. Todo lo que toca el polvo dorado se convierte en una sopa negra. Grita Serafal. Una ola de temperaturas bajo cero barre el paisaje. Los bosques derretidos se congelan al instante, atrapando el polen venenoso en una capa de permafrost de 3 metros de espesor. Salva el suelo por ahora, pero el daño colateral es total. Todo ser vivo en el valle queda aplastado bajo el impacto del hielo. Samael Apeiron sigue sus movimientos con cientos de ojos húmedos. Abre sus fauces floridas y emite un siseo que vibra a través de los huesos de los satanes. Ajuka, dame una idea de esto. ¿Es algún tipo de dragón? Pregunta Sirsex. Su cuerpo comienza a brillar con un aura oscura y concentrada de destrucción. No puedo decirte qué es, pero sí puedo decirte qué hace, responde Ajuka. Fórmulas verdes giran en sus muñecas mientras escriben el círculo mágico. Mi fórmula Kankara no logra fijar sus coordenadas. No solo crece, sino que duplica su masa interna cada pocos segundos. Si intento reescribir la existencia cero, la ecuación simplemente se rompe porque el denominador se expande más rápido de lo que puedo calcular. Samael ataca.
Gracias a su habilidad fractal de multigolpe, su única cabeza se convierte en una mancha de 1000 cabezas, cada una atacando a los satanes desde un ángulo diferente. Defensa absoluta. Grita Falbium. Vuela hacia adelante, cruzando los brazos. Las 1000 mordidas de la serpiente impactan la barrera como una explosión continua. El Falbio resbala por el aire, dejando rastros ardientes mientras retrocede kilómetros en un solo segundo. Puedo sujetarlo. Gruñe Falbium, con los músculos abultados al romperse la barrera. La fuerza es paradójica, como si lo golpeara el mismo objeto desde todas las direcciones a la vez. Serafal se desliza por el costado. Una lluvia de lanzas de hielo, cada una del tamaño de un rascacielos, atraviesa la serpenteante mitad inferior de Samael, inmovilizándolo contra la ladera de una cordillera. La montaña se derrumba, enviando millones de toneladas de roca al valle. La luz blanca en la punta de su cola corta el aire, cercena las cimas de 3 picos cercanos y corta las lanzas de hielo de Serafal como si fueran de cristal. Flexiona la espalda, y las lanzas incrustadas en su carne son expulsadas por el rápido crecimiento de nuevas escamas. Fue inútil. Están luchando contra un desastre biológico. Si no lo eliminan, Samael acabará superando el mismísimo inframundo. Voy a entrar, dice Circex. Adopta su forma humana de aura de destrucción. Se transforma en una silueta de energía pura, casi vacía. Vuela directo al pecho de Samael, atravesando el aire tan rápido que deja un vacío. Se estrella contra las escamas de la serpiente, y el poder de la destrucción comienza a devorar la piel del monstruo. Samael chilla. Por primera vez, siente la mordida de algo que realmente puede borrar su infinidad. Responde sacando su lengua, similar a un tentáculo, y envolviéndola alrededor de la cintura de Circex. Las ventosas de la lengua comienzan a brillar, y Circex siente que su poder demoníaco es absorbido y resistido. Está robándolo. Jadea Circex. Expulsa una ola de ruina del extinto desde su cuerpo, obligando a la lengua a retraerse. Vuela de regreso, con su aura parpadeando. Tiene la piel gruesa, pero su interior es suave, informa Circex, respirando con dificultad. Pero se está adaptando. Cada vez que lo toco, aprende la técnica de mi destrucción. El cuerpo de Samael Apeiron se ondula. Duplica su tamaño de nuevo. Ahora, su cabeza está a la altura de las nubes más altas del inframundo. Mira hacia abajo, a los 4 satanes, con su garganta brillando con una mezcla de luz sagrada y demoníaca. Está preparando uno grande. Grita Serafal. Ajuka, haz algo con esos números tuyos. Estoy intentando encontrar la meta de su crecimiento. Grita Ajuka, moviendo los dedos como un borrón. Pero no hay meta. Es una secuencia sin fin. Cientos de esferas de destrucción pura, del tamaño de un puño, salen disparadas de su cuerpo, interceptando el rayo. No hay explosión, ni calor, ni sonido. Serafal golpea el vacío con la mano. Celsius Cross Triguger. Jubileo del cero absoluto. La atmósfera grita mientras la humedad del aire se congela instantáneamente. Un caótico bosque de picos de hielo surge del suelo bajo Samael Apeiron. El hielo trepa por el torso de la serpiente a toda velocidad, envolviendo los 200 kilómetros inferiores de su cuerpo en un ataúd translúcido. Sujétenlo. Rugió Falbium, recuperando el equilibrio en el aire. Su armadura está quemada, pero su mente ya está diseccionando el campo de batalla. Ajuka desactiva sus opciones de movimiento. Circex apunta a las alas. Si esa cosa vuelve a generar sustentación, el desplazamiento podría aniquilar el dominio Citri. Ajuka murmura algo, reescribiendo las constantes de gravedad locales. Se ha colocado una variable pesada. Los glifos verdes se ciñen a las alas de Samael, multiplicando por 10.000 la gravedad localizada en las plumas. El enorme entramado de 6 alas se hunde, tirando hacia abajo la parte superior del cuerpo de la bestia. Por un instante, parece que lo tienen. La serpiente está congelada de cintura para abajo y sujeta por la gravedad del cuello hacia arriba. Samael Apeiron se estremece. El hielo que lo envuelve se vuelve negro. Un licor oscuro emana de sus escamas, pudriendo el agua congelada en un lodo tóxico. Flexiona la columna vertebral, y la prisión cero absoluto explota, lanzando fragmentos de hielo corrupto del tamaño de rascacielos a los territorios circundantes. Pudrió el hielo.
Serafal jadea, protegiéndose la cara mientras un trozo de hielo negro pasa junto a su oreja. Eso es trampa. El hielo no puede contagiar enfermedades. Samael ignora la gravedad. Ignora la física. Los ignora. Levanta una mano, la que actualmente no se está regenerando gracias a la hidra de Koyanskaya, y golpea a los mosquitos que zumban alrededor de su cara. Maniobras evasivas. Ordena Falbium. Al moverse la garra de Samael, el espacio a su alrededor se fractura. Una garra se convierte en 5. 5 en 20. 20 en 1000. El multigolpe fractal se despliega como una flor de violencia floreciente, llenando todo el espacio aéreo con uñas afiladas, que golpean desde todos los ángulos imaginables simultáneamente. Sirsech se lanza directo contra el muro de garras. El aura de destrucción devora las uñas fractales, disolviendo la carne y el hueso antes de que puedan tocarlo. Abre un agujero en el ataque y continúa, impactando el pecho de Samael con la fuerza de una gota de colonia. El impacto vaporiza una sección del torso de la serpiente de 40 kilómetros de ancho. Sangre negra cae como un monzón, chisporroteando al tocar el suelo. ¿Lo conseguimos?, pregunta Serafal. No, responde Ajuka, pálido mientras revisa sus cálculos. Mira la herida. El enorme agujero en el pecho de Samael no sangra. La carne cruda del interior se revuelve, hierve y se expande. Nuevas costillas brotan como navajas automáticas, mientras el nuevo músculo se teje en segundos. Y a medida que la herida se cierra, las escamas que se forman sobre ella son más gruesas, iridiscentes y duras que antes. Samael Apeiron inclina la cabeza hacia atrás y se ríe, o al menos, emite un sonido que se asemeja al de las placas tectónicas al chocar. Es un punto muerto. Samael mira a las 4 hormigas. Su garganta se abre, revelando la noche sin estrellas en su interior. El vacío las atrae, y un pozo de gravedad se forma en su garganta. La realidad se desprende como papel mojado, succionada por el vacío sin estrellas de su garganta, revelando la caótica brecha dimensional que se encuentra más allá. Está devorando las líneas ley. La densidad de maná disminuye un 40% cada segundo, y en cuanto termine esa respiración, el inframundo se despresurizará y colapsará. Ni aunque le meta un sol en la garganta. Rugió Sirsech. Comprime su aura de destrucción en una única esfera hiperdensa del tamaño de una canica, ruin de Extinct llevado al límite, y dispara. Surca el aire como un cometa devorado. Simultáneamente, Serafal congela el aire alrededor de la esfera para estabilizar su trayectoria, mientras que Falbium proyecta un escudo vectorial para amplificar su velocidad. El ataque golpea la úvula de Samael. Una explosión de luz roja y negra ciega momentáneamente el campo de batalla. Aunque sean demonios, los Satanás se preparan, esperando un milagro. Pero el humo se disipa, y Samael simplemente tose. La energía destructora era un condimento picante. El vacío se reanuda, esta vez con más fuerza, atrayendo a los satanes físicamente hacia las fauces. Las sombras en el suelo de repente no se comportan según la fuente de luz. Hierven y se disparan hacia arriba, formando enormes picos de lodo negro. La sustancia envuelve la mandíbula de Samael, cerrándola con un chasquido demoledor. «Cállate, manguera de jardín sobrevalorada», grita Angra desde algún lugar entre los residuos. Antes de que la serpiente pueda desgarrar las sombras, un rayo amarillo atraviesa a los 4 satanes. El estallido sónico lanza a Serafal y a Ajuka por los aires. Olga se detiene justo frente a la bestia colosal. Los cuernos de metal plateado que flotan alrededor de su cabeza brillan con electricidad cósmica. «Háganse a un lado, formas de vida indígenas», ordena Olga con arrogancia a los 4 demonios atónitos. «Están saturando mi campo de batalla». Ella se vuelve hacia Samael, levanta una mano y la aprieta. Macrocosmos. Llamarada. Un sol en miniatura, ardiendo con la intensidad de una estrella en colapso, se manifiesta instantáneamente sobre la cabeza de Samael. La gravedad en el sector se invierte. La enorme serpiente es lanzada hacia abajo por el repentino peso aplastante de un horizonte de sucesos. El suelo se licúa en un cráter de 50 kilómetros de ancho. Las escamas de Samael se quiebran bajo la presión, y el sonido es como el de una cordillera al partirse por la mitad. Los satanes observan, atónitos, como la amenaza del tamaño de Godzilla es estrellada contra la corteza por una mujer del tamaño de un humano.
¿Quién? ¿Qué magia está usando? Jadea Falvium. Su defensa temblaba solo por las ondas de gravedad residuales emitidas. No es magia, dice una voz profunda y polifónica directamente detrás de sus oídos. Los 4 satanes giran en el aire. Goetia flota allí, con los brazos cruzados sobre la gruesa cuerda roja trenzada que lleva en la cintura. No se teletransportó. El espacio simplemente aceptó que siempre estuvo allí. Sus ojos rojos los miran, analizando su composición y encontrando que le falta algo. ¿Cómo? No te sentí. Circe se tensa, preparando una ráfaga de destrucción. Tus sentidos están sintonizados con los demonios, afirma Goetia, desestimando la amenaza con un profundo suspiro. No me hables como si fuéramos iguales. Soy un demonio verdadero. No presumas de comprender la información de mi hechicería. Levanta la mano derecha. El enorme jugo de planos que falló antes se rematerializa. Esta vez, se ancla en las líneas ley que los satanes intentaban proteger, usando el maná del planeta para estabilizar la geometría. La red se bloquea alrededor de Samael, cortándole el espacio de expansión. Bestias, cazan. Del desorden surge el caos. Las octavas bestias lanzan su asalto coordinado. Ya era hora. Grita Draco. Se lanza desde una roca flotante, su vestido rojo ondea mientras su brazo derecho se expande, transformándose en una enorme extremidad dracónica que rivaliza en tamaño con las garras de Samael. Se estrella contra el flanco de la serpiente, desgarrando las escamas iridiscentes con sus uñas. Ella arranca un trozo de carne, bañándose en la sangre venenosa, gritando de dolor pero riendo maniáticamente mientras sigue arañando. Un destello de luz rosa y dorada apareció sobre la cabeza de Samael. El Vajra se retrajo hasta que el universo pareció gemir. Quememos ese líquido, ¿de acuerdo? Dispara. La flecha se divide en 1.000.000 de rayos de fuego azul, cayendo como una lluvia de meteoritos. Cada impacto impone el concepto de agotamiento. Los movimientos de Samael se vuelven lentos, su energía infinita se confunde momentáneamente con el concepto de letargo. Cuervo. Cuervo. La pequeña criatura blanca que viajaba en el hombro de Draco salta. En el aire, se transforma, adoptando brevemente la silueta de una monstruosa máquina asesina de energía antes de emitir un rugido que aturde el sistema nervioso de todos los seres que considera una amenaza en un radio de 100 millas. Samael pone los ojos en blanco por un segundo, con las funciones motoras paralizadas. Un rasgón en el espacio cerca de la cola de la serpiente emitió una risita, y la persona salió. Forma un sello con la mano. El espacio bajo la cola de Samael se transforma en un vacío magenta oscuro. Unas manos enormes y pálidas, de cientos de metros de largo, emergen del vacío. Hunden los dedos y aplastan el hueso. La bestia es arrastrada parcialmente hacia la grieta, atrapada entre la realidad y el cielo de Kiara. El mar de la vida brota de Tiamat en una marea negra y azul que inunda el cráter creado por Volga. El lodo hierve el veneno, neutralizando la necrosis, seguido de su agudo tono, y el aire se cristaliza en púas rojas que bombardean los ojos de la serpiente. La inversión requiere una ordenanza rigurosa. Koyanskaya arranca 3 mechones de pelo rosa, los sopla y los lanza al viento. Los pelos se transforman en pleno vuelo en 3 tanques clase espíritu divino, robados del cinturón perdido chino. Flotan en el aire y desatan una lluvia de proyectiles. Las explosiones sacuden la cabeza de la serpiente, destrozándole la mandíbula justo cuando intenta rugir de nuevo. Los Satans quedan flotando en medio de una zona de guerra que hace que la Gran Guerra parezca una pelea de bar. Seres que malvan a la humanidad descartados, y actualmente lo único que impide que el mundo sea digerido. La jerarquía es una distancia medible entre quienes comprenden al creador de la realidad y quienes simplemente viven en ella. Para los 4 grandes satanes, la devastación que se avecina es una tragedia, una guerra a sangre y fuego. Para la entidad que flota ante ellos, es simplemente una ecuación que aún no ha sido equilibrada. El aura que irradia este extraño hace que el poder demoníaco de los satanes se sienta débil y frágil. No pareces estar con la brigada del caos, afirma Circe confundido. Tus aliados están destrozando esa cosa. ¿Qué está pasando? Goetia lo mira.
Ni siquiera gira su cuerpo hacia los satanes, su atención permanece fija en el cubo que contiene la serpiente. La observación requiere ojos bien abiertos, responde Goetia, como si fuera un maestro hablando con un niño pequeño que acaba de comerse un crayón. Se acerca, sus ojos rojos clavados en los 4 líderes. Les cuesta comprender la naturaleza de la calamidad, así que se agitan con la destrucción. Es lamentable. Cuidado con lo que dices, espeta Falbium, acercándose a Circex. Somos los satanes. Estamos protegiendo nuestro hogar. Goetia se burla, un sonido que desestima toda su herencia. Más bien un cementerio. ¿No te das cuenta de lo que es esa serpiente? Señala con la muñeca la masa retorcida y chillona de Samael Apeiron. Esa criatura es el ángel bíblico conocido como el veneno de Dios, Samael. O lo era. Ha devorado la infinitud del dios dragón Ouroboros. Lo llamo Samael Apeiron, un hambre que no se detendrá hasta que el propio espacio sea consumido. El color desaparece de sus caras. Opis. Interviene Ajuka, sorprendida. Dices que ese monstruo robó el poder de Ouroboros. Es imposible. Nada puede contener tanta infinitud. Nada de tu creación, desde luego, replica Goetia. Inclina la cabeza con condescendencia hacia Ajuka. Pero aquí está, expandiéndose más allá de lo esperado. Se expandirá hasta romper la brecha dimensional y aplastar el planeta bajo el peso de su propia obesidad. Los ojos de Ajuka se abren de par en par cuando los datos finalmente cobran sentido. Por eso fallaron mis análisis. La variable no es fija, es un entero descontrolado. Goetia cruzó los brazos. Somos la facción bestia. Estamos aquí para limpiar el desastre que la incompetencia de este mundo permitió que se propagara. La mención de la facción bestia conmociona a los satanes. Adoptan una postura hostil, cargados de instinto asesino. El grupo había sido una historia de fantasmas durante 7 meses, que comenzó durante el Tratado de Paz de Quo, cuando un hombre cubierto de tatuajes declaró la guerra a la Brigada del Caos. Desde entonces, habían sido una variable desconocida, una potencia que se negaba a alinearse con ningún gobierno. Serafal y Circex los recordaron. La facción de las bestias. Ustedes son los que se han estado escondiendo en las sombras. ¿Por qué aparecen ahora? ¿Y por qué deberíamos confiar en un hombre que se hace llamar bestia? Goetia se burla. ¿Confiar? Tu confianza es irrelevante. No se avergüencen, dice Goetia rotundamente. Sostengo una barrera que contiene un destructor de mundos del tamaño de un país. ¿De verdad creen que son una amenaza para mí? La presión que emana de Goetia es de un orden superior. Oprime los pulmones de los satanes, dificultándoles la respiración. Es la autoridad de un rey que observa a los campesinos. No busco aliados entre los insectos. Busco preservar los cimientos de la vida para que pueda ser juzgada adecuadamente. Si no atrapo a esta criatura en un sótano matemático, superará esta dimensión para cuando termines tu siguiente oración. Continúa, ignorando su hostilidad como si fuera una brisa suave. Cuanto más lo destruyas, más sanará y crecerá. La destrucción es combustible. La violencia es combustible. Señala la batalla. Las 7 bestias arremeten contra Samael, con ataques tan violentos que el suelo bajo sus pies se pulveriza hasta convertirse en un fino polvo gris. Los rayos de éter de Tiamat excavan cañones en la tierra, y los poderes de Kiara arrancan las escamas de la serpiente con el crujido de 1000 árboles. Mi plan es simple. Nos adaptamos a su crecimiento, explica Goetia con tono clínico. He creado una jaula espacial que obliga a Samael a expandirse siguiendo la paradoja de Zenón. Ajuka jadea. La paradoja de la dicotomía. Eso es matemática teórica. Para ti, es teoría. Para mí, es mampostería, afirma Goetia. Por cada metro que Samael crezca, el espacio dentro de la barrera se expandirá 2 metros. Recorrerá la mitad de la distancia hasta el borde, luego la mitad, luego la mitad. Crecerá eternamente, expandiéndose eternamente en un sótano matemático que cabe para él. Será enorme, será infinito, y jamás tocará las paredes de su jaula. Mis compañeros están debilitando su forma física para que la jaula pueda encajar completamente.
Aprieta el puño y el enorme cubo de luz que rodea a Samael pulsa, y la geometría se bloquea en un bucle recursivo. Gritará al vacío por la eternidad, atrapado en una única coordenada del espacio-tiempo, concluye Goetia. Sirsex mira el cubo y luego al hombre. Esto supera todo lo que ha visto jamás. ¿Y tu nombre? Si nos vas a salvar, debo saber quién nos salva. El hombre de la túnica ceremonial les da la espalda, encarando al monstruo que está a punto de aprisionar. Sus ojos rojos brillan con una luz que parece traspasar a los demonios, viendo las fallas de sus almas y la naturaleza de sus vidas. Pronuncia su nombre no como un saludo, sino como una cortesía hacia los condenados. Rey de los dioses demonios. Bestia de la piedad. Soy Goetia. El nombre vibra en la mente de los satanes. Lleva consigo un título que suena a blasfemia contra su propia historia. Bestia primero un rey de los dioses demonios. Lo observan mientras se vuelve hacia la serpiente, su poder aumenta a medida que refuerza las paredes doradas de la jaula. Samael Apeiron ruge de nuevo, un sonido que destroza los glaciares que Serafal había construido. La cola de la serpiente se extiende, un látigo de luz blanca que alcanza a Olga en el aire. Ella lo intercepta, y la explosión resultante cega a todos por una fracción de segundo. La onda expansiva arroja a los Satans 100 metros más atrás, mientras sus barreras defensivas gritan bajo la presión. Creer en una mentira durante 10.000 años la convierte en una cultura. Creer en ella durante una eternidad la convierte en una ley de la física. Para los diablos del inframundo, el linaje es absoluto. El Lucifer original y la madre de los demonios, Lilith, son el punto de génesis. Los progenitores que crearon una especie para escupir a los cielos. De su unión, brotaron los 72 clanes del Pilar, que echaron raíces como ramas retorcidas. Este es el dogma que se enseña en toda academia, grabado en cada monumento y grabado a fuego en el orgullo de todo demonio de clase alta. No hay lugar para un precursor, sobre todo, no hay lugar para un rey antes del lucero del alba. Y, sin embargo, el cuerpo no miente incluso cuando la mente se niega a aceptar la verdad. El rey, de los dioses demonios, balbucea Sirsex, quien había perdido su forma hacía mucho tiempo. Intenta avanzar, afirmar el dominio del Lucifer actual, pero sus piernas se niegan a obedecer. Es un motín biológico. La sangre demoníaca que corre por sus venas, la sangre Gremori, un pilar de los 72, de repente se vuelve pesada, arrastrándolo hacia la tierra. Supresión de linaje. Un reconocimiento genético primario le grita a su sistema nervioso que está ante el fundador y que la única postura correcta para una creación es de rodillas. Son los grandes satanes, la cúspide de su especie, pero en esta proximidad, se sienten como células extraviadas intentando recordar el cuerpo del que fueron arrancados. Cada instinto que poseen intenta obligarlos a arrodillarse, no por miedo, sino por una deuda evolutiva visceral. Eso es, una completa tontería. Grita a Juca, aunque ahora se agarra el pecho, con los nudillos blancos contra el chaleco. Buscan a Goetia. Hace 7 meses, cuando esa maniática tatuada de Angra Mainyu enumeró a las bestias, Sirsex hizo que Serafal destrozara los archivos. ¿Esperas que simplemente creamos esto? Serafal jadea y cae sobre una rodilla. Tiembla, con la frente perlada de sudor mientras lucha contra el impulso de postrarse por completo. Ella misma revisó las bibliotecas prohibidas de los antiguos satanes, las capas más profundas de la red de información de Citri, el conocimiento de Dantalion. El individuo Goetia no existe en su historia. Él no es real. No lo es. Goetia los mira desde arriba. Su expresión refleja la compasión vacía y devastadora de un padre que ve a su hijo insistir en que el cielo es verde. Él mira la jaula vibrar mientras Samael Apeiron se estrella contra las paredes. Los registros son escritos por los supervivientes de pequeñas guerras. Sus archivos son una colección de chismes locales comparados con la magnitud del orden humano. Que crean o no es irrelevante para el hecho de que su sangre conoce a su amo. Los 72 dioses demonios no nacieron de las entrañas de Lucifer. Eran un sistema, un ritual, un gran hechizo orquestado antes de que su Lucifer cayera en desgracia. Sus antepasados fueron solo los restos que adquirieron conciencia y olvidaron de dónde venían. ¡Cállate! Ruge Falbium, forzando la cabeza hacia arriba, con los músculos del cuello tensos contra el yugo invisible. Somos los superdemonios.
No nos inclinamos ante nadie. Ni ante Dios. Ni ante los satanes originales. Y mucho menos ante ti. Entonces, ¿por qué tiemblas, Glass Yalabolas? Pregunta Goethe en voz baja. Falbion se congela. Está temblando. La vibración comienza en su núcleo, una frecuencia de resonancia que se alinea perfectamente con la firma mágica de la entidad que tienen ante ellos. Goetia levanta un dedo. Soy la gran lanzadora. La invocación misma. Cada gota de sangre de los 72 clanes es un concepto tomado de mi diseño. Lo sientes, ¿verdad? El anhelo de regresar al colectivo. De deshacerme y reentretejerme en la banda de luz. Sirsech se muerde el labio hasta sangrar. El dolor lo afianza, manteniéndolo en pie. Esta presencia hace que el aura aplastante de Hades o del viejo Leviatán parezca un juego de niños. Este es el origen. Dijiste ser el creador de nuestra raza, si sea Sirsech, con una negación desesperada y feroz en sus ojos. Si eso es cierto, ¿por qué nos permitieron creer en Lucifer durante milenios? Porque no me importaba, responde Goetia, volviendo la mirada hacia la prisión que teje alrededor de Samael Apeiron. La humanidad era mi prioridad. Ustedes, demonios, solo eran residuos residuales. Una ecuación que terminé y descarté hace mucho tiempo. El insulto es tan profundo, tan casual, que anula momentáneamente la sumisión biológica. Pero antes de que Sirsech pueda invocar de nuevo su poder de destrucción, un nuevo sonido desgarra el campo de batalla. Grieta. No es el sonido de una piedra rompiéndose, es el sonido de la realidad rompiéndose. Dentro de la barrera, Samael Apeiron grita. El sótano matemático que Goetia construyó funciona, obligando a la serpiente a expandirse infinitamente hacia adentro, pero la densidad del infinito concentrado comienza a deformar la barrera. La bestia de la piedad frunce el ceño. Samael Apeiron emite un chillido digital que rompe la realidad. Sus escamas comienzan a desprenderse mientras duplica su tamaño dentro de la jaula. Las escamas caen al suelo entre las tierras Gremori y Citri como meteoritos, vaporizando bosques enteros y convirtiendo la tierra en vidrio. Tiamat vuela directamente hacia la trayectoria de una escama que cae, atrapando el fragmento de carne y hueso, del tamaño de una montaña, con las manos desnudas. Su pequeño cuerpo no cede. Más bien, gruñe y se retuerce, lanzando la escama de vuelta a la garganta abierta de la serpiente. Chico malo. Quédate en tu casa. La escama impacta la lengua de Samael, explotando en un chorro de icor venenoso que derrite el aire. Bajo ella, Draco se lanza y clava sus uñas en la serpenteante mitad inferior de la serpiente, arrastrando su brazo a lo largo de él. El sonido es como el de un acorazado partiéndose en dos. Eres demasiado ruidosa. Espeta Draco, agitando la cola para aplastar un grupo de plumas venenosas que Samael exhala. Las plumas tocan el suelo cerca de los Satans, y la hierba crece instantáneamente 3 metros antes de estallar en montones de ceniza gris. El infinito del veneno sobrecarga la biología local, obligándola a vivir y morir en un solo segundo. Samael está acelerando, notó Goetia. La tasa de absorción del maná local ha superado el umbral de seno. Su enemigo intenta devorar el concepto de la barrera. Oye, Goetia. Grita una voz desde el cielo. Goetia no levanta la vista, pero los satanes sí. Descendiendo como un cometa rosa, Kama aterriza con gracia en el borde, y Sirsech y Serafal lo reconocen. Tu caja se está quedando pequeña, dice Kama arrastrando las palabras, haciendo un gesto. La serpiente está engordando. Si se come más espacio, va a reventar, y no quiero acabar cubierta de tripas de dragón. Es difícil de lavar. Lo sé, bestia tercero/L, responde Goetia. Los líderes indígenas me están distrayendo con sus crisis existenciales. ¿Ah? Kama mira a los 4 satanes, que luchan por mantenerse en pie bajo el aura pasiva de Goetia. Inclina la cabeza, con una sonrisa cruel y hermosa dibujándose en su rostro. ¡Au! Míralos. Parecen cachorros perdidos que acaban de descubrir que son gatos adoptados. Es adorable. La burla es improductiva, afirma Goetia. Regresa a tu posición. Necesitamos cauterizar las líneas ley antes de que Samael beba el núcleo del planeta. ¿Quieres que queme las venas del planeta? Pregunta Kama, arqueando las cejas. Suena divertido. Pero Olga ya está jugando con el sol.
No es suficiente calor. No es calor lo que necesito, quema el maná hasta que esté demasiado agotado para alimentarlo. Kama suspira. Bien, bien. Ser una bestia es mucho trabajo. Se gira hacia los satanes, titilando. Mejor aguanten la respiración, diablillos. El aire está a punto de enrarecerse. Mientras Kama se lanza de nuevo a la lucha, dejando una estela de fuego azul, Circeps finalmente logra obligar a su cuerpo a moverse. Da un paso tambaleante hacia Goetia. Nosotros no nos quedaremos de brazos cruzados, jadea Circeps. Si el inframundo está en peligro, lucharemos. Aunque tengamos que luchar junto a alguien como tú. Goetia hace una pausa. Mira por encima del hombro con los ojos ligeramente entornados. Por un breve instante, la presión abrumadora se alivia, lo justo para que los 4 Satanás respiren. Entonces demuestra que eres más que un desperdicio, ordena Goetia. La barrera requiere un punto focal para anclar las coordenadas paradójicas. Vierte tu poder demoníaco en el cuadrante sur y no intentes atacar a la serpiente. Él se da la vuelta, despidiéndolos por completo. No me decepcionéis, llamados hijos del 72. Los satanes se quedaron paralizados un instante. Era sofocante la sensación de recibir órdenes en su propio patio trasero. Circeps aprieta el puño, pero era innegable la lógica en el caos. No confían en este hombre dorado, ni en los monstruos que destrozan el cielo, pero la alternativa es ver cómo el inframundo se convierte en un aperitivo. ¿Qué harás exactamente mientras te proporcionamos el ancla? Pregunta Circeps. Goetia ni siquiera se fija. Levanta una mano, sus dedos trazando una geometría imperceptible. ¿De verdad eres tan denso? Soy yo quien mantiene unido el tejido de tu realidad. Reforzaré la trampa para asegurarme de que esta serpiente nunca salga del vacío. Mis iguales agotarán su resistencia física hasta que ya no pueda luchar contra el pliegue espacial. Haz tu parte o perece con el resto de los primitivos. Ajuka rechina los dientes, pero asiente hacia Circeps. Tiene razón sobre los niveles de energía, Circeps. Si no estabilizamos el cuadrante sur, la expansión se extenderá a la capital Citri. No tenemos otra opción. A regañadientes, los 4 satanes vuelan hacia el borde sur del cubo reluciente. Empiezan a canalizar su inmenso poder demoníaco, un torrente de energía carmesí, verde y azul que fluye hacia el entramado de la barrera. Goetia ignora sus esfuerzos, concentrándose por completo en las líneas ley bajo la tierra carbonizada. Extiende su voluntad, y el suelo cruje mientras succiona con fuerza la sangre de la dimensión, el maná que fluye por las venas subterráneas del inframundo, para alimentar su gran hechicería. Dentro de la jaula, la matanza es implacable. Tiamat manifiesta una gigantesca esfera de tierra y viento, comprimiendo el peso de una montaña en una bola del tamaño de una casa antes de estrellarla contra la mandíbula en flor de Samael. Dientes del tamaño de pilares volaron por los aires, estrellándose contra la barrera. ¡Quietos! ¡Abajo! Grita Tiamat. Draco hunde sus garras en el cuello de la serpiente. Las escamas rojas de su mejilla brillan al abrir un enorme surco en su carne. La sangre de Samael la salpica, pero ella ignora la punzante podredumbre y usa su cola para estrellar la cabeza geométrica de la serpiente contra el muro de escudos, aplastando así todos los árboles cercanos dentro del territorio Citri, convirtiendo la frontera en un páramo de astillas y cristales. Angra salta sobre la columna vertebral de la serpiente y sus 2 armas tallan líneas superficiales pero tóxicas en las escamas. Oye, serpiente. Estás destrozando todo. Angra ríe mientras esquiva un látigo de luz blanca de la cola de Samael. Deja que una ola de maldiciones se derrame desde sus pies, y el barro negro se filtra en las heridas abiertas de Samael. La maldición comienza a digerir al monstruo desde dentro, luchando contra el propio veneno de la serpiente. Cada disparo es una bala maldita, imbuida de sintoísmo, que se dirige a los ojos que recorren la piel de Samael. Los ojos estallan en ráfagas de oro y negro, cegando segmentos de la bestia. Era una criatura tan derrochadora. Tanta infinitud y sin estilo. Koyanskaya ajustó su mira. Kama y Kiara operan en los flancos. Las llamas de Kama incineran el polen brillante exhalado de las plumas de Samael antes de que alcance a los satanes, mientras Kiara invoca cientos de manos espectrales desde las mismas paredes de la barrera.
Las manos se aferran al entramado de alas de Samael, tirando con una fuerza colectiva que detiene la violenta metamorfosis de la serpiente. El cielo es una luz estroboscópica de explosiones y física desestabilizadora. El suelo dejó de existir hace mucho tiempo, reemplazado por una capa de escamas pulverizadas, sangre congelada y los residuos tóxicos de una docena de autoridades divinas y demoníacas en conflicto. Esta fue una armonía caótica de las bestias. Bien, los dedos de Goetia se cerraron de golpe. Expande la paradoja. Samael Apeiron ruge mientras el cubo dorado comienza a girar, convirtiendo el cuerpo de la serpiente en un fractal que se extiende hacia un horizonte que no existe. Ahora, quédate ahí y aguanta. La bestia del olvido se acerca, y al rey de Kaan no le importan los daños colaterales. En lo alto del campo de batalla, un sonido familiar atraviesa el rugido del monstruo y el estallido de la magia. Es un chillido metálico y agudo, un pulso de ecolocalización tan potente que destroza el oxígeno circundante. Una forma oscura, de 4 alas y demacrada, totalmente recuperada, desciende de las nubes ennegrecidas como una estrella fugaz. Se lanzó un noble fantasma, dios de los murciélagos.